Buenos días y bienvenidos a ¿Qué pasa en casa? El programa que llega a ustedes gracias al Centro de Familia Santa María y Televida, obras de la Congregación Mariana. Cristina, buenos días y bienvenida a ¿Qué pasa en casa? Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por estar aquí, gracias a nuestros televidentes que nos están acompañando. Y como lo prometido es deuda, Juan Pablo, hace 8 días habíamos anunciado un tema que es trascendental en las relaciones de pareja a lo largo de toda la historia de la consolidación de la pareja, y es la infidelidad. ¿Qué pasa con la infidelidad? ¿Qué pasa si somos infieles o no somos? Sobre todo, ¿qué pasa con la fidelidad? Ese es como el cuestionamiento que vamos a hacer hoy. Y por eso les invitamos a ustedes a que nos acompañen hoy en ¿Qué pasa en casa? Y participen con nosotros por teléfono, pero también en el chat. Quédese entonces en ¿Qué pasa en casa? Bueno, bienvenidos una vez más a ¿Qué pasa en casa? Y como lo anunciábamos ahora con Juan Pablo, hoy vamos a hablar sobre la infidelidad, pero también sobre la fidelidad. Les recuerdo que durante este último mes hemos venido trabajando un bloque sobre temas que tienen que ver con la relación de pareja, y era imperdonable no incluir el concepto y el asunto de la fidelidad y de la infidelidad dentro de este ciclo. Para hablar entonces de este tema, hoy tenemos una invitada muy especial, ya muy conocida por ustedes porque es miembro de nuestro equipo de profesionales del Centro de Familia, y es la psicóloga Silvana Muriel. Silvana, bienvenida una vez más a ¿Qué pasa en casa? Muchas gracias. Les recuerdo a nuestros televidentes que esta primera partecita del programa va a ser una puesta en común desde lo que es el concepto de la infidelidad, cómo se da, en qué maneras afecta y de alguna manera también qué está significando hoy en la pareja contemporánea. Y ya después, en la segunda parte, vamos a tener las líneas abiertas para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y podamos compartir sus conceptos y también nuestras ideas. Silvana, uno pudiera decir que desde que la monogamia hace parte de la relación de pareja, la fidelidad versus infidelidad empieza a convertirse en un asunto de magistral trascendencia en la relación. ¿Cómo definir la infidelidad? Pues a ver, la infidelidad, digamos que se torna un poquito complejo en ocasiones para definirla, porque la infidelidad no trae un significado concreto y depende mucho del imaginario de cada una de las personas, ¿cierto? Porque para muchos es sinónimo de exclusividad, o sea, la persona me es fiel en la medida en que solo está conmigo, o sea, solo comparte esas cosas, sus cosas o su vida conmigo, que eso es lo que está implícito también pues en la parte del matrimonio y en la parte del ser pareja. Y entonces ahí se pierden como muchas variantes que se pueden sacar de ese concepto de infidelidad. Entonces yo pienso que partiría mucho de lo que para cada uno es eso, pero yo creo que en la parte general se podría estar hablando como de un concepto de deslealtad, un concepto como de traición, ¿cierto?, que se le hace a ese otro. Pero yo pienso que también hay que trascender un poco y mirar como la realidad de cada pareja y también ponerlo en el campo de, bueno, es como romper de alguna manera esos acuerdos que dentro de la pareja se hacen. Cuando se rompen esos acuerdos, entonces ahí también podríamos estar hablando de una infidelidad, y que no solamente es una infidelidad que tenga que ver con la relación con otra persona, o que con el pensamiento o el desplazamiento del afecto hacia otra persona. Pueden ser otras cosas, puede ser el trabajo, puede ser la familia de la otra persona, puede ser incluso algún tipo de adicción que se tenga, pues que tenga la otra persona. Tan importante, Silvana, cuando pones en contexto todas estas situaciones que también pueden significar infidelidad, porque en las construcciones de significados que hacen las parejas, lograr esos acuerdos y poderse poner sobre la mesa esto que es fidelidad para vos y para mí va a estar representado en estos comportamientos, en estos compromisos, en estas situaciones, es lo que le da la pauta a las parejas para revisar entonces cuando estamos cayendo en la infidelidad. De alguna manera, Juan Pablo, hablar de infidelidad es hablar también de un concepto que se construye en la sociedad. Los significados culturales y los imaginarios dan cuenta de la experiencia de los seres humanos, que está ampliamente marcada por lo religioso, por lo cultural. Pues si nos vamos para sociedades islámicas, por ejemplo,
¿cómo hablar de infidelidad cuando un hombre por su religión tiene derecho a 7 mujeres, ¿no es cierto? Entonces, también, ¿cómo entender la fidelidad y la infidelidad desde esa construcción cultural que hacemos los seres humanos? La fidelidad y la infidelidad como construcción surge desde el momento en que ritualizamos las relaciones. Cuando las ritualizamos y las nombramos, establecemos unos acuerdos y esos acuerdos se convierten en la base primordial o primaria de esa relación. De hecho, inclusive dentro del mundo islámico existe la infidelidad y se conoce con el nombre de adulterio. Así el hombre tenga derecho a tener varias mujeres, porque la relación poligámica, que es la establecida bajo la cultura islámica, establece que si un hombre es capaz de mantener a las mujeres con las que se quiera casar, se puede casar con todas. Además, en esta cultura es infidelidad cuando el hombre se involucra con una mujer que es casada. Esa ya es una condición también de infidelidad, Juan Pablo. Y antes de que avances, pues también como aclarar este asunto de los conceptos. El adulterio es una connotación legal que está reglamentada desde la parte legislativa, y la infidelidad o la fidelidad ya son las conductas. Sí, y es los acuerdos explícitos e implícitos que hay dentro de una relación. Uno supone que cuando uno establece una relación, el otro de la relación va a ser fiel a la relación y va a ser fiel a mi persona. Y ahí comienzan también a construirse los determinantes para que emerja la infidelidad. Si nos vamos un poquito y retrocedemos en la historia de la humanidad, vamos a encontrar que en los principios pues las relaciones de pareja tenían unas connotaciones más políticas, más económicas, más religiosas. De hecho, el amor también es una construcción social y el amor aparece ya más o menos entre el siglo XII y el siglo XV, cuando ya se le otorga el derecho a las personas de poder elegir pareja en su libre albedrío por algo que va más allá de la conveniencia. Además, porque también era una forma de regular unos asuntos que tienen que ver con el incesto, con lo político, y una forma de darle una institucionalidad a la relación de pareja. Y es ahí cuando aparece la monogamia. En conclusión, la monogamia también es un concepto que se construye en lo religioso. La monogamia y la fidelidad es algo que también está connotado desde la moral, desde el comportamiento ideal. Inclusive, pues la misma religión nos dice, no desearás la mujer del prójimo. Entonces también hay una connotación ahí que marca como un límite hasta donde hombres y mujeres pueden ir en relación con los demás. Yo pienso que eso sí, o sea, como tú dices, es una parte ya del ser ético de cada persona, ¿cierto? Es lo que a mí como ser humano, qué valores o qué proceso ético me regula. Entonces yo pienso que esa parte de la fidelidad es simplemente uno ser coherente con esos valores si los tiene, si los construyó, porque también de pronto es que su historia familiar le favoreció, su historia personal le favoreció no ser así. Pero yo pienso que sostenerse también en esos valores, en esa parte ética, en esa parte moral, porque yo pienso que la fidelidad es simplemente uno pensar en el otro, como saber que eso que yo estoy haciendo va a hacer sufrir al otro. Y ese pensamiento de hacer sufrir al otro es lo que me va a valer a mí el límite, es lo que me va a estructurar mi límite de si lo hago o no lo hago. Solamente de pensar que eso le va a generar sufrimiento al otro, o sea, anteponer mi bienestar, porque resulta que es que yo me siento mal en la relación, por decir algo, y entonces estar con esta persona me va a generar un bienestar, pero por el otro lado le voy a generar sufrimiento al otro. Entonces es ponerme en esa disyuntiva, bueno, ¿qué hago? ¿Mi bienestar o el bienestar del otro? Entonces, si está implícita el concepto de amor en mí, casi siempre amor significa o trae también consigo la cuestión de la renuncia. Entonces, ¿hasta dónde voy a renunciar yo a eso que se me está generando aquí porque esta persona no sufra? Además, porque no siempre la fidelidad va dirigida hacia el amor, hacia el afecto. Hay muchos otros asuntos, Juan Pablo, en las relaciones de pareja a los que le somos fieles, y no necesariamente es el otro como ser humano o el amor que nos tenemos. Hoy nosotros en la consulta nos encontramos con unas historias de infidelidad que serían excelente
material para construir novelas que serían absolutamente exitosas. Y hoy vemos cómo la fidelidad se ha transformado, estos significados, digamos que han trascendido a otras áreas y no solamente le somos fiel al ser humano. Por ejemplo, en la consulta tuya, Juan Pablo, ¿cuáles son como esas cosas nuevas que empiezan a aparecer en estas historias de infidelidad? Sobre todo cuando comienza a romperse algo del nivel del deseo y ahí ya no tiene nada que ver con el otro. Hay una pérdida del deseo en el intermedio de esa relación, bien sea o una pérdida del deseo por parte del otro o una pérdida del deseo por parte mía, lo que me hace escabullirme y buscar en otro lugar. Digamos que es como una referencia a una caída de unos relatos, o sea, de unos elementos protectores que habían antes y que hoy se han comenzado a romper y a fracturar y que hacen posible que yo vaya y busque en otros espacios distintos. Por ejemplo, asuntos de reivindicación. Entonces yo llego a un momento de mi vida en que no me siento lo suficientemente atractivo, bueno, y te necesito reivindicarme en mi ego, porque además en ese espacio en el que estoy ya no hay quien me reivindique. Y pasa, no solamente pasa en los hombres, pasa en las mujeres. Claro, hay mujeres que están buscando reivindicarse como seres, porque seres la sexuales. infidelidad también cumple una función, y en ese caso es la función de restablecer una autoestima que en esos espacios eróticos afectivos ya ha ido menguando y desapareciendo. Claro, porque es que ese es el encuentro. Y digamos que la infidelidad está concernida directamente a lo sexual. La infidelidad no está concernida al coqueteo, no, la infidelidad está concernida directamente a lo sexual. De hecho, hay personas que solamente consideran infidelidad el encuentro sexual con otra persona. Pero además, y si vamos a la palabra como tal, fidelidad, tiene que ver con la fe. La infidelidad es una pérdida de la fe en la persona, en la relación, en la sexualidad, en la relación, en todo ese tipo de cosas que se han manejado ahí. Los estudios y las investigaciones siempre nos han planteado la infidelidad desde dos posiciones, desde una posición biológica y natural y de una posición relacional. Desde lo biológico se asume que la infidelidad es algo inherente y natural al ser humano, y eso ha permitido que sea más pasable la infidelidad en el hombre, que sea menos castigada, menos sancionada. De hecho, la infidelidad en el hombre muchas veces es sinónimo de hombría, de prestigio, de estatus, contrario a lo que sucede con la mujer. Cuando la infidelidad es en el lado femenino, entonces esta mujer es ya rechazada, señalada, juzgada. Pero de otro lado tenemos la infidelidad desde lo relacional, y si es bien cierto que la infidelidad es un acto individual, siempre será un acto individual, es un acto que siempre genera una consecuencia relacional, y en eso relacional siempre hay tres figuras: la víctima, el victimario y el amante o la amante, ¿no es cierto? Caractericemos un poquito cada una de estas tres personas, porque también nos encontramos en la consulta que los infieles generalmente son siempre infieles, las víctimas generalmente buscan personas con quienes repiten la crisis de la infidelidad, y a veces el que está en el lugar del amante pues se encierra en ese círculo y siempre sus relaciones están alrededor de ese rol de ser amante. Entonces, ¿cómo pudiéramos caracterizar un poquito cada una de estas tres figuras en este triángulo que representa la infidelidad? Y empezando por ¿cuál? Por el que tú quieras, Silvana. Pues a ver, sí hay unos patrones de personalidad, pero yo pienso que también en lo que tú señalas de, bueno, de que cada uno como que busca ser así, es también dependiendo de las necesidades afectivas de cada uno, que lo llevan a tener estas relaciones casi pues como repetitivas, o siempre escojo al que me es infiel, o siempre escojo al hombre inestable emocionalmente, o al que siempre tiene que estar aquí. O sea, yo pienso que también es como las necesidades afectivas que se manejen ahí en la persona, y en el hombre o la mujer, en esa búsqueda de cosas diferentes, de sensaciones, de relaciones diferentes, en una búsqueda como de algo que no le ha llegado, y entonces eso le implica pues como un sinnúmero de relaciones y de encuentros. Yo pienso que también entonces habría que pensar qué tipo de necesidades, de personalidad, qué rasgos los llevan a él o a ella a que solamente sea desde ese ser infiel donde de pronto puede validarse
a sí mismo o a sí misma, pues. Yo les hago una invitación, Juan Pablo, Silvana, y también a nuestros televidentes. Salimos a la calle y le preguntamos a las personas qué piensan acerca de la infidelidad. Veamos este voz pop. Pues yo creo que la infidelidad es una cosa que casi que inherente al ser humano, porque el que dice que no es infiel está mintiendo, porque realmente yo personalmente digo que yo soy leal, que yo soy infiel, pero no desleal. Sí, que siempre recuerdo quién es la persona más importante en mi vida, y siempre vuelvo a ella. Pero me parece que todo el mundo siempre será infiel, de alguna manera. Porque como que no se conforman con tener una sola, sino que pues quieren ir más y más, y me parece súper malo. No debe conformarse con lo que tiene. Bueno, yo pienso que eso ya va en cada persona. Se debe respetar pues tanto a nivel pues de pensamiento como de actitud pues frente a la persona. En estos momentos, bueno, porque todo el mundo no está conforme con lo que tiene. Cada persona puede ser feliz siendo fiel, sin necesidad de herir a otras personas. Eso que la infidelidad hiere a las terceras personas. Que no debería, pues si uno quiere no debería ser infiel, sino estar con la persona que uno quiere, pero yo creo que eso es como de la carne, como que todos son infieles por naturaleza, y más los hombres pues. Es algo malo porque es como una deshonestidad hacia uno mismo básicamente, aunque uno no puede juzgar y se presenta por muchos motivos, la infidelidad es un asunto más de coherencia personal. Bienvenidos una vez más, estamos en ¿Qué pasa en casa? Y hoy estamos hablando sobre la infidelidad. Yo quiero invitar a todos nuestros televidentes para que a partir de este momento se comuniquen con nosotros, nos pueden hacer las preguntas que quieran, compartir también como las impresiones que este tema le genere. Las personas entonces que están en la ciudad de Medellín se pueden comunicar con nosotros a través del 448-4142 y las personas que están en otros lugares fuera de la ciudad de Medellín a través de la línea 018 51 82 82. En esta primera parte entonces rastreábamos un poquito qué significaba esto de la fidelidad y la infidelidad y de alguna manera concluíamos que la fidelidad es una construcción cultural que tiene que ver con esos acuerdos que una pareja hace y que la fidelidad es la lealtad con esos compromisos que una pareja, digamos que de manera consensuada, negocia y establece en su propia relación. Y también hablábamos, Silvana y Juan Pablo, de los tres actores que influyen en una infidelidad, que son el infiel, la víctima, por decirlo de alguna manera, y el amante o la amante. Esto, sin lugar a dudas, representa un episodio supremamente doloroso en las relaciones de pareja, sobre todo en nuestra cultura occidental. Recuerde que mencionábamos que en nuestra cultura se introyecta la monogamia. Entonces, cuando aparece un acto de infidelidad, es profundamente doloroso y lesionador en esa relación de pareja. ¿Cuál es la primera reacción cuando una pareja descubre que su compañero, su esposa, su esposo le está haciendo infiel? Pues eso es un mar de emociones. Es la decepción, es una, digamos, herida hacia el orgullo propio, hacia toda la parte de la autoestima, del orgullo, del amor propio, de saber que el otro tuvo pues como ese acto de traición hacia mí, entonces todo se genera hacia el sufrimiento propio, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos sentimos como totalmente víctimas y entonces estamos totalmente deteriorados pues en esa parte emocional, se nos cierra un poquito el mundo, o sea, estoy hablando desde lo que uno ve en consulta, ¿cierto? Que las personas realmente están muy afectadas. Literalmente nos llegan a la consulta en carne viva. Esa es como la expresión. Juan Pablo, le vamos a dar la bienvenida a Janet. ¿Cómo has estado, Janet? Gracias. Quiero felicitarlos por el programa. Me ha parecido fabuloso.
Muchas gracias, Janet. Bueno, Cuéntanos. y en cuanto al tema de hoy, o sea, yo considero que la fidelidad es cuestión de decisión. Uno decide ser fiel o ser infiel, porque así estemos casados, como siempre he dicho, podemos ver y admirar, ¿cierto? Pero cuando uno, o sea, independiente de las situaciones que hayas, como decían ahorita, el psicólogo de dificultades en la parte sexual, de pronto la monotonía, si uno como pareja, si hay amor, todo puede lograrse y pueden tenerse relaciones duraderas a lo largo de décadas. O sea, yo lo vivo por experiencia propia, también a raíz de mi familia, y todos, afortunadamente todos, somos de unas parejas sumamente estables, porque es que también hay que mirar que la estabilidad emocional influye en N cantidad de aspectos de la vida de las familias. Entonces yo pienso que la fidelidad es algo que se debe conservar, porque cuando uno tiene ese trato y uno dice, listo, vamos a ser fieles, entonces hay unas cosas que trabajar, hay que ponerle pimientica a la relación de pareja, de forma de que siempre sea una relación muy positiva. Y cuando de pronto no se pueden dar las cosas, también pues hay que hacer un alto en el camino y tomar decisiones. Pero la fidelidad también, mi fidelidad es una falta de respeto conmigo mismo y con las personas con la cual hice un trato al cual nunca fui obligada. Exacto, muchas gracias, Janet. Juan Pablo. Mire, ella tiene un asunto que es real ahí, y es que todos estamos frente a la tentación todos los días. Todos los días, cuando nos montamos en un bus o cuando vamos por la calle, estamos tentados a ser infieles. Y es una opción que yo hago. Pero también hay que tener en cuenta que hay algo en un más allá de esa elección por la infidelidad que me concierne a mí, pero sobre todo que concierne a la relación. Entonces no se trata de ir como al juicio, porque hay cosas que lo desbordan a uno, que desbordan al sujeto ahí, en medio de esa relación, y que no pueden ser tramitadas por la palabra. Hay cosas que yo no soy capaz de nombrar en esa relación, y que posiblemente lo que hago es tratar de atravesarlas por medio del encuentro con el otro. ¿El otro cuál es? El otro es la infidelidad. Voy y lo atravieso, es por ese otro, y quizás resuelva ahí, y pueda llegar a una relación en otra perspectiva distinta. Sí, Juan Pablo, ahorita lo decíamos, las infidelidades tienen una función, y no siempre la función es destruir una relación de pareja. De hecho, una infidelidad no destruye una buena relación de pareja. Cuando a partir de una infidelidad la relación se acaba, es porque con anterioridad esa pareja ya tenía unos quebrantos sumamente significativos que transversalizaban como todas las posibilidades de afrontamiento. También es entender un poquito de qué le pasa a las parejas y por qué les pasa. Y en ese orden de ideas también las parejas que necesitamos muchas veces que nos pase para recuperar unos espacios y unas formas de relacionarnos mucho más sanas. Sandra, bienvenida. Sandra. Buenas. ¿Cómo estás, Sandra? Mire, llamo a preguntar. Bueno, mi opinión sería, o que me contestarían lo siguiente. Sí, adelante. ¿Qué pasa cuando uno ha entregado todo en su relación, ha sido fiel a su esposo, a su pareja, y de un momento le resultan a uno diciendo que están siendo infieles? Es que tú acabas de mencionar algo que es significativamente radical en las expectativas de la relación de pareja, y yo quiero que Juan Pablo y Silvana nos amplíen eso, y es la idea de lo entrego todo. ¿Y lo entrego todo a cambio de qué? Y yo vuelvo y pongo la premisa ahí, es que no se trata de lo que yo dé. Exacto. No se trata de lo que yo entregue, o sea, que yo dé todo no es garantía de que el otro me vaya a ser fiel o me vaya a ser infiel. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la primera pregunta, y cuando Silvana ahorita decía, es que frente al encuentro con la infidelidad aparece un mar de emociones, la primera pregunta es, ¿en qué me equivoqué yo? Posiblemente piense que es que no se equivocó. Posiblemente piense, o lo va a poner así siendo muy descarnado, piense que se equivocó al entregarlo todo, porque se puso en un lugar distinto. Lo decíamos ahorita detrás de cámaras cuando estábamos en los mensajes institucionales, hay una pregunta sobre qué es lo que busca un hombre en la infidelidad. Y yo lo voy a poner ahí, el hombre no busca otra madre, el hombre busca a la prostituta, a la que le sabe una culpa, a la que le sabe un saber sobre la sexualidad. Por eso la amante jamás va a ser la esposa, jamás querrá ser la esposa, y él tampoco va a querer casarse con la amante. Pero entonces quiere decir que algo de la sexualidad, y lo decía ahorita, se perdió en ese encuentro de la relación de pareja, y puso a la mujer, a esa mujer,
que la convirtió en la mamá de sus hijos, en un lugar de santidad que no puede ser tocada más por el deseo. Yo tengo que buscar por fuera, y nuestra tradición paisa es muy clara frente a eso. La mujer, cuando es esposa, se dedica a la casa y a los hijos, y el divertimento viene en la calle. Él tiene el permiso de divertirse en la calle con las vagabundas que quiera. No en vano, Medellín y Antioquia a lo largo de la historia han sido pioneros en el negocio de la prostitución, tanto femenina como masculina. En los años 60, doña Virginia Gutiérrez escribía un libro y donde decía, es que en Antioquia las esposas son sagradas y el placer, el erotismo es con la prostituta, y eso era un asunto absolutamente aceptado. De hecho, que un esposo le manifestara placer a su esposa era una falta de respeto, porque es que esa era la mamá de sus hijos. Entonces también es un poquito resignificar esto de lo entrego todo, porque cuando yo lo entrego todo me quedé sin nada para mí, y cuando yo me quedo sin nada para mí, ¿cómo enfrento la crisis cuando una situación de estas aparece, Silvana? Yo también quiero decirle algo a la niña que llamó, y es que a Sandra, es que también replanteémonos esa parte, o sea, del entregar todo. Y retomo la parte de las necesidades afectivas, ¿cierto? Si para ti es importante entregarlo todo y sentir que en ese entregar todo estás expresando todo tu amor hacia esa persona, esa es tu necesidad afectiva, así es como tú planteas esa relación. Pero la cuestión es que eso no, la infidelidad de tu pareja, eso no tiene que hacer que eso se vaya, porque esa es tu forma de hacerlo. Pero también se pueden poner ciertos límites, ¿cierto? Porque muchas veces nuestras necesidades afectivas no son tan funcionales, muchas veces son un poquito disfuncionales, que me impiden poder trascender eso de, es que me fue infiel a mí. Es que hay que trascender eso y saber que el otro también es humano, no quitarle esa condición y también mirarlo desde esas necesidades y desde esa, pues desde esa conducta, no desde el ser, sino desde la conducta. Luz, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo has estado, Luz? Muy bien, gracias. Gracias por el programa, para felicitarlos por el programa que es muy importante. Muchas gracias para felicitarlos por el programa que es bastante importante. Creo que a muchas personas nos llena y nos llega pues de una manera u otra, y uno aprende mucho a través de ustedes. De todas maneras, el caso mío es muy particular, digamos. Tengo 27 años de casada, muy felizmente casada, entre comillas, porque como a los 13 años de matrimonio, él me dijo que se iba a ir de la casa. Se fue de la casa, estuvimos un año separados. Pues fue una situación muy difícil y él decía que no era otra mujer, que no era un niño en la calle, pues que no tenía nada más en la calle que solamente yo, pero que él se hartó pues como de vivir en un mismo encierro, digamos. O sea, al año después de casados, ahí estuvo una situación muy difícil pues de cárcel y todo, pero ahí estuve yo apoyándolo, estando con él en las buenas y en las malas y toda la situación. Después de esa estadía en la cárcel, la relación empezó como a fallecer también otro poquito porque él volvió a la casa, pero consiguió un trabajo fuera del que tiene normalmente y es los domingos. Y a mí me da mucha rabia que se me vaya los domingos porque desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Dónde? No sé. ¿Con quién? No sé. ¿En qué lugar? No sé. Muy bien. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es parte como una infidelidad porque él no me quiere decir dónde trabaja ni no sé qué hacer, no le gusta, o sea, si tiene tiempo para mí entre cosas, pero los domingos pues es sagrado irse para su trabajo. Luz, muchas gracias. Me da mucha rabia que se me vaya. Ahí hay una carga y hablábamos como de esos afectos, porque es que además esto tiene que ver con la manera en que lo nombramos. Cuando nosotros ponemos en la palabra ciertos conceptos, ahí también hay todo un contenido emocional. Y yo quisiera de pronto adelantarme un poquito, porque este tema de la infidelidad, con toda esa connotación cultural que tiene, está muy ligado a la exclusividad. Y en términos psicológicos, los seres humanos sí podemos ser exclusivos. O sea, es posible que un ser humano no sienta una curiosidad, no sienta admiración por otra persona, no sienta la necesidad de recibir, digamos, una compañía, ni siquiera desde lo sexual.
hay otras necesidades que nos satisfacen otros seres humanos. Entonces, por eso tan importante que las parejas tengan claro para nosotros dos qué va a ser fidelidad e infidelidad, cuáles son esos acuerdos. Es que para mí, fidelidad es que estés aquí el domingo y puedes estar de lunes a sábado, pero si no estás el domingo vos sos infiel. Esos son los acuerdos que hay que organizar, y si la pareja decide que eso es fidelidad, pues eso es lo que hay que respetar. Pero también trascender un poquito a eso del me pertenece, del es mío, que me parece que es como la parte dolorosa. O que me frustra. debe responder. Me lo tiene que decir a todo. un perfil que yo construí. Además de un imaginario que yo construí, pues ese perfil es mío y el imaginario del otro es distinto. Y siempre funciona así. Digamos que no hay nada más desencontrante que una relación de pareja, porque es el encuentro entre dos imaginarios que jamás se ponen en el campo de lo real. O sea, de hecho todas nuestras relaciones están basadas en imaginarios, pero la que más desencuentros tiene es la relación de pareja frente a eso, porque yo idealizo al otro, lo imagino de una manera distinta y lo cargo con todos esos valores y acomodo lo que veo del otro a mis valores. Exacto, Juan Pablo, y esa es la parte dolorosa cuando se descubre la infidelidad, es que el otro dejó de ser perfecto, lo humanizo. El otro ya no está en ese pedestal, yo ya me doy cuenta que el otro y la otra, porque es que también cuando hablamos de infidelidad creemos que los únicos infieles son los hombres, y yo de manera personal tengo que decirles que en mi consulta tengo más casos de infidelidad de mujeres que de hombres. Cuando descubrimos que el otro es infiel ya se nos volvió común y corriente. Lo que duele es entender que esta persona que yo amo es capaz de decir las mismas mentiras que dice el vecino, es capaz de tener las mismas andadas que tiene la de la esquina. Es de carne y hueso, es humano, se me cayó lo que decías tú, Juan Pablo, esa idealización que yo tenía del otro. Carlos, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo has estado, Carlos? Muy bien, gracias. Cuéntanos. Mira, yo conviví en unión libre llevo 2 años de convivir en unión libre, tengo 3 meses de separado de mi esposa, por cuestiones de inseguridad por parte de ella, de que yo soy infiel, pero mi conciencia no me acusa de lo que ella piensa. En ese caso, ¿qué orientación me podrían dar? En estos momentos estoy en tratamiento con una psicóloga, porque bueno, yo la amo, porque las cosas no son como ella piensa. Bueno, le conté mi historia y según el diagnóstico que me dio la psicóloga, que ella sufre de celotipia, una inseguridad por parte de ella. Sí, entonces no sé qué camino, porque yo la amo, tengo una bebé de... Carlos, a ver si te entendí. Sí. Tu compañera tiene celotipia. Sí, según mi psicóloga, ¿no? Según tu psicóloga. ¿Y ustedes se separaron por la celotipia de ella? Sí. Porque ella cree constantemente que tú le eres infiel. Sí. Cuestiones como tan sencillas que si el celular no se lo contesto, enseguida es que la estoy traicionando, la estoy engañando con otra, así como por ejemplo. Muy bien, Carlos, pues vamos a escuchar entonces a nuestra invitada y a Juan Pablo a ver cómo nos plantean este asunto de la celotipia, porque es que también la infidelidad no siempre es un acto consumado, también es una necesidad que yo tengo de imaginarla y de tenerla ahí presente. Bueno, lo que pasa es que ya la celotipia, pues estamos hablando ya de un trastorno, pues sí es celotipia, ¿cierto? Porque según pues Carlos es el diagnóstico pues del profesional que lo está viendo, pero si ya está el concepto de celotipia, pues entonces ya estamos hablando de un trastorno que desborda pues como otras cosas. Yo pienso que ya sería pues como hablar del caso particular, porque si estamos hablando de unos celos ya demandantes y de algo que no se está viendo desde lo real, pues habría que mirar a la persona desde qué eje lo está estructurando. Además, Juan Pablo, porque quien debería estar en tratamiento es ella, que es la que ostenta el síntoma, y muchas veces aquí la pareja se vuelve salvadora y eso es muy frustrante. Sí, lo que pasa es que uno juega funciones en la relación de pareja, posiblemente él esté jugando la de la redención. Pero es complicado en este caso porque muchas veces esa celotipia es la infidelidad reprimida en mí mismo. Entonces yo lo que hago es, lo que yo soy capaz, considero que soy capaz de hacer,
No lo pongo en mí, sino que se lo proyecto al otro y como tal tengo que defenderme. Y aparecen los celos. Entonces también hay que cuestionar, y he coincidido con ustedes, hay que cuestionarla a ella y que sea ella quien vaya y se siente en el sofá del psicólogo y hable de lo que tiene que hablar, que son sus celos. Bueno, tenemos a otro Carlos en la línea. ¿Cómo has estado, Carlos? ¿Carlos? Ah, Mauricio. Sí. ¿Aló? Mauricio, ¿cómo te ha ido? Más de bien, ¿y tú? Muy bien, Mauricio, cuéntanos. A ver, muy bien, gracias a Dios. Mauricio. Ajá. Sí, cuéntanos qué quieres compartir con nosotros. Vea, lo que quiero compartir con ustedes es, yo creo que lo mío sí es como crítico, porque es que realmente, o sea, lo que me sucede a mí, le sucede de pronto a muchos hombres. Sí. Por ejemplo, mi esposa es muy fría, ¿cierto? No le gusta tener relaciones. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Yo a veces entiendo mucho a los hombres infieles. Por ejemplo, conozco un amigo, tuvo su esposa, se dio cuenta que no le gustaba tener relaciones. ¿Qué hizo? Se consiguió un amante. ¿Y qué dijo él? Lo que dijo ahora, Camilo, ¿es que se llama? Juan Pablo. Juan Pablo. Se consiguió una amiga y con ella duró muchos años y a la esposa la dejó quieta. Como dijo Juan Pablo, la dejó a un lado para que fuera la mamá de sus hijos, pero tuvo su amante en la calle, pues, por muchos años. Entonces, como les digo yo, ahora yo qué hago, me pasa a mí, no le gusta tener relaciones y entonces ya lo hice una vez y me sentí muy mal, imagínense. Entonces, no lo volví a hacer porque me sentí mal, pero le queda a uno difícil. Sí, generalmente, lo decíamos ahorita, hay unas razones y ahí también, en el caso masculino y en el caso femenino, desde lo cultural, es muy frecuente escuchar a los hombres que han sido infieles, que lo han hecho por la parte sexual, por la necesidad de experimentar o de satisfacer una necesidad que dentro de su relación de pareja oficial no se está viviendo con, digamos, con la plenitud que sus expectativas lo requieren. ¿Cuándo es infiel una mujer, Silvana? ¿Y cuáles son los motivos para que una mujer sea infiel? Me miras con una cara de entramos al tema álgido. Pues yo pienso que son las mismas razones que podría tener pues un hombre, ¿cierto? Lo que pasa es que las mujeres, y hablando pues de la generalidad, las mujeres de pronto sí tendemos a poner más como el corazón en esa infidelidad, porque las mujeres obviamente somos más emotivas y de pronto pensamos más la cuestión del ser infiel, porque pues pensamos en muchas cosas. Entonces yo pienso que es cuando ya hay un cúmulo de acontecimientos, de sentimientos, donde pensamos en ser infiel y obviamente pues cuando existe la oportunidad. Entonces se toma eso como una oportunidad para poder desplegar muchas cosas que no se están dando, o por más que yo facilité las cosas no se dieron. Entonces nos permitimos sernos infiel, pero es como, o sea, es mi apreciación, o sea, es como ya algo que se ha ido cocinando lentamente, no es algo tan espontáneo. Pues estoy generalizando, porque obviamente hay mujeres que obviamente si no lo hacen, pues lo hacen así espontáneo, pero yo pienso que la generalidad nos habla de poder replantearnos durante mucho tiempo ciertas cosas y al no encontrar como la solución o una salida con mi pareja, entonces llega otra persona y entonces tomo o me refugio en esa persona, y muchas veces las mujeres sí dan el paso a dejar esta relación por el otro, porque entonces el discurso que uno escucha a las mujeres es que yo como estoy con un hombre que no amo, cosa que posiblemente para los hombres no es que sea fácil, pero lo pueden manejar más fácil. O sea, la responsabilidad mía es con mi esposa, pero con esta otra mujer disfruto. Entonces para ellos es fácil eso, para las mujeres se tiende a no ser tan fácil esos dos escenarios. Dávila, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, bienvenida. ¿Qué pasa en casa? Ay, estaba viendo el programa, pues me dio por prender el televisor y vi qué programa tan maravilloso. Yo estoy viviendo ese problemita. Ese problemita, Dávila. Sí, con mi esposo.
Cuéntanos. Yo llevo 31 años de casada y mi esposo tiene 2 hijos en una mujer. Y yo ya no quiero vivir con él. Muy bien. Es una de las cosas que hablábamos, gracias Dávila, de las cosas que hablábamos ahorita. La infidelidad no necesariamente significa la destrucción de una relación, pero cuando es la destrucción es porque ya hay muchas otras cosas que se han destruido con anterioridad. Porque tampoco es satanizar y pensar, nosotros los seres humanos somos a veces muy radicales y decimos, no, a mí, yo una infidelidad no la paso, vívala para que se dé cuenta cómo la va a enfrentar. Y lo que tú decías ahorita, de tomar la infidelidad entonces como un síntoma. La infidelidad puede ser un síntoma de algo que pasa en la relación. Entonces, si la infidelidad me permite construir bajo esa crisis, entonces es una opción y es una oportunidad de mejora para que la relación se fortalezca y sea funcional. En el caso entonces de Dálila, cuando ella dice yo ya no quiero vivir con el otro, hablemos un poquito de cuando las parejas le apuntan a resignificar esta crisis, le apuntan a reconstruir a partir de este episodio, ¿qué es lo más recomendable? Cuando se da la infidelidad. Sí, después de una infidelidad, cuando dicen, bueno, esto tan doloroso, tan difícil, pero insistamos, apostémosle a esta relación, porque también hay mujeres y hombres, como en el caso de Dávila, que dicen, no, es que ya han pasado muchas cosas y hasta aquí. No, y digamos que es difícil la cuestión de hijos, o sea, cuando hay hijos, cuando ya hay como una familia paralela, entonces sí tiende a ser un poquito más resistente hacia reconstruir pues el matrimonio. Pero cuando los dos están dispuestos, es importante que los dos estén dispuestos a recomponer ese amor, ¿cierto? Porque muchas veces cuando se es infiel, entonces la persona, el engañado, se fija en su posición de no perdono o no estoy dispuesto a pasar esto, entonces se vuelve un poquito complejo. Y también hay que pensar en el engañador, si él quiere retomar esa relación. Entonces es importante que los dos estén en esa sintonía de reconstruir y de proteger esa relación a pesar de la crisis y de ahí resignificar toda la relación, que ahí es donde entonces entra en escena los terapeutas o los profesionales pues, que nos pueden guiar en esa reconstrucción de esa relación. O sea, no es guiarlos hacia ustedes tienen que hacer esto, sino es como aclarar un poquito el paisaje para que ellos sigan y puedan fortalecer esa relación para que sea funcional. Nos vamos a ir unos segundos a mensajes institucionales y ya regresamos nuevamente para que continuemos hablando de la infidelidad en las relaciones de pareja. Estamos llegando ya al final de nuestro programa y para irnos como con unas ideas claritas y organizadas, Juan Pablo nos va a compartir, digamos que las conclusiones y los criterios generales alrededor de los cuales estuvimos desarrollando este tema de la infidelidad, Juan Pablo. 4 cositas básicas entonces. La infidelidad se trata de la violación de un acuerdo, de un convenio establecido explícitamente por la mayor parte de las parejas, el de la monogamia. Hay que ponerlo desde ahí. Hay unos factores de riesgo, que son las crisis en las parejas, la situación económica, la sexualidad, la falta de cuidado y atención a la pareja y a la relación, el dejar a la pareja como algo establecido sin mostrar mayor interés en cultivar y construir la relación, las expectativas, ideales no cumplidos, y una que es muy importante es el descuido en la atención y escucha de los problemas, necesidades y temores del otro. Volvamos entonces a brazos de otro o de otra que supuestamente sí cumplirá, y ojo, supuestamente sí cumplirá con tales características. Frente al que es infiel, al que ha cometido el acto de la infidelidad, se le acusa y se le hace responsable, además de que se le señala como el culpable de la infelicidad de la pareja. Al mismo tiempo, la vergüenza, el enojo, la indignación y las recriminaciones entran en escena y dominan el cuadro en el momento de la crisis, y lo decían ustedes al final, la infidelidad es uno de los tantos síntomas que enfrenta la pareja en crisis. Bueno, y no nos podemos ir sin hacerles una invitación, dos invitaciones muy especiales. Recuerden que la semana pasada les contábamos que el Centro de Familia está desarrollando un trabajo semanal con un grupo de reflexión y un grupo de apoyo donde se están trabajando las diferentes crisis en la vida del ser humano. Están cordialmente invitados en el 604-5000, reciben toda la información sobre los temas y las fechas de este grupo. Y la segunda invitación, que tiene que ver mucho con esto que hemos trabajado hoy, es para el próximo 12 de junio en la Hacienda Fisebab realizaremos
el encuentro de parejas en el cual estará además la doctora Silvana acompañándolos. Entonces, para todas esas parejas interesadas en fortalecer y revisar todo esto que tiene que ver con precisamente las relaciones de pareja, están cordialmente invitados, y nuevamente en el 604-5000 encontrarán toda la información pertinente. Nosotros nos volvemos a ver la próxima semana para hablar de otro tema, de las relaciones de pareja, y para que sigamos compartiendo todo este tipo de cosas que son muy útiles no solamente en la pareja, sino en toda la familia. Les deseo un feliz resto de día y que estén muy bien.